Listo, muchachos. Entonces, em, el taller se había propuesto para cadenas de Markov. Estoy escribiendo. Se había propuesto para cadenas de Markov no, estoy escribiendo horrible. Y autovalores y autovectores, que es lo mismo que ustedes conocen como valores propios o vectores propios. Es lo mismo. Realmente, cuando ustedes vayan a literatura, se encuentran con autovalores y autovectores o con ese concepto. Entonces, lo principal sería empezar por definir lo que son cadenas de Markov, aunque va a parecer un poco contraintuitivo el hecho de que empecemos por ahí, y a partir de ahí empezar a discutir lo que son autovalores y autovectores y las aplicaciones a cadenas de Markov. Eh, ¿Ya están viendo el tema de cadenas de Markov? ¿O hay que, digamos, discutirlo mucho? Ya pues sí, ya lo vimos, creo que ya lo Listo. vimos. Te iba a decir, en la lista de asistencia no está álgebra lineal. No está álgebra lineal. Hay que copiarlo. Cópienlo entonces, muchachos. Que hice otro y se copia y álgebra lineal. Listo, sí, eso es. Listo, muchachos. Este tema es tal vez uno de los temas más sencillos que haya en en este parcial, en el sentido de que los autovalores y los autovectores son conceptos muy intuitivos. Resulta que cuando uno está aplicando una transformación lineal en un espacio vectorial, digamos, cuando uno aplica una transformación lineal que la vamos a denotar por t sobre un vector, ustedes saben que lo que puede pasar es que el vector sufre transformaciones o sufre unos cambios particulares, dependiendo de cuál sea la naturaleza de la transformación. Puede ser una rotación, entonces, por ejemplo, el vector t, el vector x, perdón, rotaría alrededor de un eje. Puede ser una contracción, puede ser una inversión, pero existen unos valores en particular, o mejor, unos vectores en particular asociados a esta transformación que no sufren ningún cambio. Que lo único que pasa con ellos es que cuando les aplicas una transformada, o se acortan, o se alargan, o permanecen iguales, o caen en el espacio nulo. Es decir, tenemos autovectores o autovalores nulos. El autovalor puede ser nulo, el valor propio puede ser cero o nulo, pues. Entonces no se preocupen cuando les salga por allá un vector o un valor propio nulo. Bueno, no había leído que el parcial, perdón, que iba más o menos con el inglés. Listo. Entonces, tenemos autovalores y autovectores asociados con una ecuación básica, que yo la llamo ecuación básica de los autovectores. Entonces, vamos a suponer que vamos a coger una transformación lineal T cualquiera, no sabemos cuál es, no nos interesa realmente en este momento, y la vamos a multiplicar por un vector X. Si ese vector X es lo que se conoce como un autovalor, un autovector de esa transformación lineal, entonces esta multiplicación se puede escribir simplemente como un escalar por ese mismo vector. Listo, eso está claro, eso se entiende, el hecho de que si yo le aplico una transformación lineal a un autovalor, a un autovector, perdón, es lo mismo que multiplicar ese vector por su autovalor. Digamos que visualmente no es muy complejo de ver, pero no es, digamos, fácil de dibujar. Por ahora nos quedamos con esta noción. Listo. Entonces, a partir de eso, definimos ciertas propiedades. Una propiedad básica, por ejemplo, es el hecho de que si yo tengo una matriz T que representa una transformación lineal, y yo la elevo a alguna potencia n y la multiplico por ese autovector, eso es lo mismo que elevar a una potencia n el autovalor asociado a ese autovector. Eso vamos ahorita en un ejemplo y vamos a ver la aplicación básica que es en cadenas de Markov. Entonces vamos a tener esta ecuación muy presente en la cabeza.
para hallar tanto autovalores como autovectores. Bueno, entonces, de acá realmente esta no nos dice mucho, la que nos dice realmente bastante, nos da información es el hecho de que si yo paso, digamos, ese lado izquierdo, lo paso para la derecha, escribo lo siguiente, sacamos como factor común el vector X, entonces me queda, bueno, primero lo siguiente es que, ¿qué ven ustedes ahí de raro en esa primera línea que escribí? Llega a escribir otra cosa. En esta línea, ¿qué tenemos de raro? Tiene que estamos restando una multiplicación de una matriz con un vector multiplicado por un escalar. Eso se resuelve, bueno, esa irregularidad, digamos, se resuelve multiplicando ese vector por la matriz identidad y entonces lo convertimos en un vector, perdón, en una matriz. Y ahora sí podemos hacer la resta. Ahora sí podemos sacar entonces como factor común el vector X. Entonces nos queda que la matriz T por lambda veces la matriz identidad por el autovector o el vector propio es igual a 0. Esta sí es la ecuación que nos interesa y entonces para hallar los autovalores asociados a la transformación lineal, simplemente hallamos lo que se conoce como el determinante de T menos lambda veces la matriz identidad. Los valores o autovalores que cumplen con que ese determinante es igual a 0 son los autovalores asociados a esa matriz. Entonces, vamos allá. ¿Eso está claro? Me imagino que sí, porque esa es una noción pues, que es muy básica, que todos han manejado, digamos, hasta ahora en el curso. Ahorita lo vamos a ver pues con computaciones para ver cómo se halla. ¿De acuerdo? Sí, señor. Listo. Ok. Entonces vamos a hablar un poquito de cadenas de Markov, que es lo que nos interesa, que es la aplicación que probablemente les va a caer en el paso. Entonces una cadena de Markov, muchachos, es simplemente un proceso matemático que me define a mí una transición de estados. Cuando yo defino un sistema, yo lo defino en términos de estados. Es decir, un sistema cualquiera puede estar en X estados en determinado momento del tiempo. Un ejemplo de ese tipo de cosas puede ser, por ejemplo, el estado de ánimo. Digamos que mi sistema, el sistema soy yo, el sistema soy yo, y yo tengo ciertos estados de ánimo. Entonces, digamos que yo puedo estar triste, puedo estar alegre y puedo estar de mal humor. ¿Ok? Entonces, mi sistema, descrito en términos de estados, es este. Y como mi sistema solo tiene 3 estados y yo tengo que pertenecer o estar en un estado no excluyente, es decir, yo tengo que estar sí o sí en alguno de los 3 estados en algún momento, porque así lo definí. Puede ser que alguien se invente un estado más, entonces habría que incluirlo y entonces yo tendría que estar en uno de los 4. Pero entonces para este ejemplo, como para dar una noción intuitiva de lo que es una cadena de Markov, entonces definimos un sistema. El sistema es el todo, es el que contiene los estados. Definimos unos estados y lo importante de las cadenas de Markov es que son procesos estocásticos pues, o procesos probabilísticos. ¿Qué significa eso? Que la transición o el paso que hay entre un estado y otro viene dado por unas probabilidades. ¿Qué tienen que cumplir esas probabilidades? Tienen que cumplir con algo esencial y es que la transición, o mejor dicho, la suma de transiciones, probabilísticamente hablando, tienen que sumar de un estado a otro, tienen que sumar 1. ¿Sí? Eso es una noción básica que es de uniformidad o de lo que se conoce como la propiedad de uniformidad de las probabilidades. Bueno, entonces supongamos que yo estando alegre tengo una probabilidad del 50% de que en un siguiente estado de este sistema o en un siguiente, digamos, instante de este sistema, yo esté triste. Y digamos que estando alegre tengo una probabilidad de
25%, o mejor dicho, del punto 25 de ponerme de mal humor. Por tanto, el resto de las probabilidades que serán que yo me quede alegre, ¿no? Entonces tenemos 5 y 25, 75, tiene que ser sí o sí que la probabilidad de que yo siga estando contento o alegre es también del 25%. Entonces fíjense que las transiciones de este estado a cualquier otro suman 1. Eso es importante para ahorita, porque eso se relaciona con los autovalores. Siguiente, por ejemplo, que si yo estando triste, ¿qué probabilidad tengo de ponerme de mal humor, de ponerme alegre? Pues digamos que yo soy muy depresivo, entonces mi probabilidad es muy pequeña, entonces que es de un 10%, entonces, digamos, 0.1. La transición entre estar triste y tener mal humor, pues es muy probable, ¿no? Uno cuando está triste por lo general, probablemente se ponga de mal humor, digamos que esto es un 80%, entonces tenemos 0.8, ya tenemos un 90%. Tiene que ser sí o sí, que entonces la probabilidad siguiente es que yo me quede triste y entonces tener una probabilidad de cuánto. ¿De cuánto será la probabilidad? Si ya tengo un 90. 10%. Será el 10%, entonces también tengo un punto. No vamos a hacer el otro porque este ejercicio no nos interesa, pero es para entender una noción básica, y es que si digamos que yo en un estado inicial, digamos P0, mi vector de estados es P0, entonces ese vector tiene la siguiente estructura, tiene una estructura A, entonces va a tener una probabilidad asociada a que yo esté alegre en un momento determinado del tiempo, T y M. Entonces miren que este vector pertenece a R3. Entonces, para que no piensen, por ejemplo, una noción tan intuitiva siempre que R3 siempre es algo en el espacio. No necesariamente R3 siempre representa el espacio. Puede representar un diagrama de estados, como es un proceso de Markov o una cadena de Markov. Entonces, una cadena de Markov tiene aplicaciones muy interesantes. Tiene aplicaciones interesantes como en biología, en inteligencia artificial para los que les interesa este tipo de cosas, por ejemplo, para representar estados de cambios entre redes neurales. Las redes neurales y sus transiciones se pueden representar con procesos de Markov. Entonces eso está claro la noción de sistema, está clara la noción de estado, y ahorita vamos a ver que, bueno, todavía no, vamos a seguir con este. Entonces, asociado, digamos, muchachos, a esta cadena de Markov o a este proceso de Markov existe lo que se conoce como una matriz de estados o una matriz de transición de estados realmente, que la vamos a denotar por M. Esa matriz de transición de estados es importante que la sepan construir porque es la base de toda esta aplicación. Pero lo primero es que si yo estoy en un estado Pn cualquiera, yo lo puedo determinar. Si este sistema es determinístico quiere decir que yo puedo predecir el siguiente estado. El siguiente estado yo lo puedo determinar simplemente multiplicando a la matriz de transición de estados por el estado anterior, que será la matriz, perdón, el vector en el estado n-1. Esto es importante, ¿por qué? Porque la mayoría de veces a nosotros nos interesa un estado muy alejado en el tiempo. Es decir, bueno, esto realmente se escribe con suscritos, perdón, con superescritos, o sea, aquí con K. Entonces a nosotros nos interesa realmente es el estado cuando ese K, digamos, tiende a infinito. Es decir, ¿qué pasa después de 1000 estados? ¿Qué pasa después de 1000 transiciones? ¿A qué tienden, digamos, a qué tiende el sistema? Por lo general nos interesa hallar transiciones a estados estacionarios. ¿Eso qué implica? Que si uno sigue con este esquema, entonces digamos, teniendo P0, digamos que P0 es el inicial, entonces P1, ¿qué será? Será la matriz de transición por P0. P2 va a ser la matriz de transición por P1, pero P1 es la matriz de transición, perdón, escribamos otra vez, pero ¿qué es P1? Mírenlo arriba, es la matriz de transición por P0. Seguimos con P3, el estado 3. Será la matriz de transición por P2. Y yo creo que ustedes ya ven aquí el patrón. Va a ser M por M P0. Se me va a quedar M cuadrado por P0. Y entonces P2 es M cuadrado por P0. Y P3 me va a quedar
m a la 3 P0 vector. Creo que ya ven el patrón. ¿Qué va a pasar cuando P sea 100? ¿Qué pasa después de 100 transiciones? Va a ser m a la 100 por P0. ¿Quién calcula esto? ¿Quién va a calcular esto? Nadie. Nadie lo va a calcular. Aquí nos vamos a aprovechar de esta propiedad básica, que si yo tengo la multiplicación de T n veces por sí misma por un vector que es un autovector, entonces eso lo puedo reemplazar simplemente por un escalar, que es el autovalor asociado a la n por x. En general, si esta matriz M tiene asociados, si esta matriz M es de n por n, digamos M pertenece a n por n, ¿cuántos autovalores tengo que tener si esa matriz es no singular? ¿Cuántos autovectores tendrá que haber asociados? N, correcto. Entonces, teniendo yo n autovectores, yo puedo hacer lo siguiente. La matriz en el estado n, yo lo puedo representar como que, como un R1 por el autovector 1, más un R2 por el autovector 2, más un R3 por el autovector 3, y en general, si la matriz es de n por n, pues entonces será un Rn por el vector n. Ahora, ¿qué va a pasar con el siguiente estado? Con el estado n más 1. Va a ser la matriz de transición por Pn. ¿Ok? Pero entonces Pn es todo esto. Y esto nos queda de la siguiente manera. La matriz de transición que me multiplica a R1B1 más la matriz de transición a R2B2 y así hasta el final. Pero que habíamos dicho que yo multiplicaba n veces esa matriz por sí misma. Luego de enésimos estados, digamos en esto lo hubiera escrito mejor como P0. Luego en el estado n voy a tener a la matriz elevado a la n por una constante por b, más la matriz a la n por una constante 2 por b2, y así. ¿A qué va a ser igual entonces este mn por este b1? Si b1 es un autovector. Como es un autovector, este producto m a la n por b1 lo puedo reemplazar por el lambda a la n por b1, donde lambda a la n va a ser el autovector asociado a b1. Entonces, en general, ¿Me puedes explicar cómo fue que formaste esa combinación? Ahí R serían escalares los R. sí, los R son escalares arbitrarios. Son escalares arbitrarios Y ese cualquiera. que escribiste es P0, P sub 0. Este es P sub 0. Realmente uno parte de P sub 0. Uno dice, P sub 0 yo lo puedo expresar como una combinación lineal de los autovectores asociados a la matriz de transición. Listo, entonces, ¿cuál es el primer paso? Se coge la matriz de transición, sacamos los autovectores, ¿sí? Pero para sacar los autovectores tengo que sacar primero los autovalores. Entonces primero sacamos autovalores y luego los autovectores. Y cualquier estado enésimo yo lo puedo expresar como una combinación lineal de esos vectores por sus autovalores elevados a la n, donde n va a ser el estado en el que esté. Ahorita ya con un ejemplo, realmente yo no quiero que esto sea muy teórico, porque eso se aterriza más con un ejemplo. Entonces vamos allá de una vez mejor. Hagamos estos tres en el tiempo que nos queda, tenemos hora y media. Hagamos estos tres, partamos de este. El enunciado dice, una población de votantes están distribuidos entre demócratas, esto es un ejemplo de Estados Unidos, están distribuidos entre demócratas, republicanos e independientes. Cada elección, la población de votantes, P, se representa como D, R e I. Ese es nuestro sistema, es el estado, digamos, el conjunto de los votantes. Y ese sistema puede tener tres estados. Es decir, la población son demócratas, son republicanos o son independientes, con ciertas distribuciones. Entonces nos dicen que la transición
o mejor dicho, la redistribución de votantes obedece la siguiente figura. ¿Qué es una redistribución, muchachos? Un sinónimo de redistribución puede ser una ¿qué? Digamos en un sistema cerrado. En un sistema cerrado en el que las transiciones netas, digamos, son, bueno, deje la palabra, en el que la redistribución neta es cero, es decir, yo no tengo salidas, o sea, los votantes permanecen constantes. Es decir, yo tengo una cantidad de votantes, van a ser unos muñequitos, no sé, no, el ejemplo de muñequitos, no. La cantidad de votantes hace transiciones entre sí, o sea, ellos cambian de opinión. Y este diagrama de Markov, que por lo general uno tiene que construirlo a partir del enunciado, eso lo vamos a hacer. Vamos a ir subiendo de nivel. Ahorita tenemos que construir el diagrama a partir de este enunciado. Que realmente este enunciado no amerita sacar el diagrama. Pero construir estos diagramas, que son grafos, ¿quiénes de aquí son de, de sistemas? O bueno, o ven discretas y ya vieron grafos. O han visto grafos, ¿saben lo que es un grafo? Un grafo, un gráfico, lo que se llama un grafo. ¿Nunca han visto un grafo? Bueno, un grafo es una entidad también matemática compuesta de vértices, de unos vértices y unos nodos. Y pueden ser dirigidos o no dirigidos. ¿Y qué me representan? Me representan conexiones entre estados o conexiones entre entidades. Un ejemplo de un grafo puede ser, por ejemplo, Google. Google, con su sistema de servidores, digamos, yo tengo un servidor 1, tengo un servidor 2, perdón, tengo un servidor 2, y la conexión entre ellos se conoce como vértice y puede ser dirigido o no. Dirigido es que sabemos en qué dirección va. Digamos, si la conexión aquí se hace entre un servidor 1 y un servidor 2, la dirección del grafo será esta. Bueno, lo importante es que esto es un grafo. No nos interesa realmente la teoría de grafos. Ahora eso lo harán en discreto. Pero es un grafo en el sentido de que los estados del sistema se representan como nodos. Aquí el nodo sería demócrata, aquí el nodo sería republicano y aquí el otro nodo sería independiente. Y las transiciones las representamos como vemos ahorita esto. Nos dicen que la probabilidad de que un demócrata se mantenga como demócrata es del 70%. La probabilidad de que un demócrata vote a un independiente en la siguiente elección es del 10%. Eso se llama, esa es la redistribución. Y la probabilidad de que un demócrata vote a un republicano en la siguiente elección es del 20% y así sucesivamente. ¿Cómo construimos la matriz de transición? Primero, la matriz de transición se construye de la siguiente manera. En las columnas vamos a colocar los estados que nos interesan. Nos interesan el estado demócrata, el estado republicano y el estado independiente. Y en las filas vamos a colocar lo mismo, pero vamos a colocar el estado subsiguiente. Entonces, muchachos, ¿qué coloco con eso en mente en esta primera entrada? Coloco 70. Bueno, no vamos a colocar 70. Vamos a normalizar con puntos. Vamos a colocar 0.7. Es decir, la probabilidad de transitar de demócrata a demócrata pues es del 70% o es 1.7. De demócrata a republicano. 20. 0.2 o 20%. De demócrata a independiente 10% o 0.1. Republicano a demócrata, que son los morados, tenemos 10%, o sea 0.1. De republicano a republicano 80 o 0.8 y de republicano independiente 10 o 0.1. Fíjense que la suma de columnas, muchachos, es 1. Eso es una noción básica de probabilidad que ya se la dije ahorita. La suma de todas las probabilidades en un conjunto de estados tiene que ser igual a 1. Entonces miren que acá 0.7 más 0.2, 0.9 más 0.1, 1, 0.1 más 0.8, 0.9 más 0.1, 1. Independientes. La probabilidad de que un independiente vote a un demócrata en las siguientes elecciones es del 30% o de 0.3. La probabilidad de que vote a un republicano es de 0.3 o 30%. Y de que vote por un independiente es de 0.4. 0.3, 0.3, 0.3 más 0.3, 0.6 más 0.4, 1.
¿Qué pasa? Esto siempre se debe cumplir. Esta matriz de transición en un proceso de Markov siempre es una matriz estocástica. Estocástica es que todas sus entradas corresponden a probabilidades y las columnas siempre son, ¿no entiendes qué va acá? Y las columnas siempre son, o mejor, la suma de las columnas siempre es 1. Entonces, muchachos, ya tenemos la matriz de transición. Nos dicen, bueno, aquí no está, no lo copié, pero nos dice el enunciado que CNN, el canal CNN, dice que en el 2004 la distribución de votantes, en la población, que va a ser nuestro pecero, era... Ah, se me perdió. Esperen, yo lo busco, que yo sé ese documento. Era. Ustedes no son todos, bueno, hago un paréntesis. Ustedes no son todos de sistemas. No. No, de todo. Ok. Habemos de bio, de varios. Ok, listo. Biocompañeros. Decía que era 48, 51 y 1%. Entonces, punto 48, punto 51 y 1%. Ok. Sí, CNN hizo una encuesta, cogió 1000 personas y dijo, el 48% eran republicanos, el 51% eran, perdón, estos eran demócratas, republicanos e independientes. Y el 1% era independiente. La pregunta es, de acuerdo con esto, en las elecciones del 2020, en las que ganó Biden, digamos, en las elecciones de 2020, ¿cómo va a estar P? ¿Cómo van a estar los votantes? ¿Cuántos periodos habrán transcurrido, muchachos? O sea, ¿cuánto va a ser nuestro N? Habrán transcurrido 14 años. Bueno, ¿Cuántos? 16 años. 16 años. 16 años, pero nos interesan a nosotros estas transiciones año a año. No. No. Nos interesa el último. Nos interesa el último, pero nos interesa saber cuántos han pasado. Estos periodos se están midiendo, muchachos, ¿cómo? Estos son votantes a presidente. Entonces, los periodos se miden cada cuánto. Cada 4 años. Cada 4 años. Entonces, en esos 16 años tendrán que haber pasado 4 elecciones. Por tanto, nos interesa esta distribución de estados luego de 4 transiciones. Entonces, n tiene que ser igual a 4. Nos interesa p sub 4, que va a ser ¿qué? M a la 4 por p sub 0. ¿Quién calcula este m a la 4? Hay varias formas. Bueno, el cálculo no es complicado. Cojan esa matriz y multipliquen 4 veces por sí mismo. Es válido, pero no será lo ideal. Porque primero es meterle fuerza bruta. Segundo, tenemos una herramienta más poderosa que es los autovalores y los autovectores. Listo. En general, este p sub 4 lo podremos expresar como ¿qué? Como m a la 4 por un R1 por un autovector 1 más m a la 4 por R sub 1 por un R sub 2 por algún autovector 2 más m a la 4 R sub 3 por algún autovector 3. ¿Sí? Ay, es que m sub 4. M a la 4. ¿De dónde salió eso, muchachos? De aquí arriba. Si P sub 0 lo puedo expresar como una combinación lineal de los autovvalores y de los autovectores, mejor, de los autovectores de la matriz de transición, pues entonces al aplicarle m a la 4
nos va a quedar esto. Ahora, como B sub 1, B sub 2 y B sub 3 van a ser los autovectores, tienen que cumplir que al yo aplicarles la transformación, ellos simplemente se me van a estirar o se me van a contraer por un valor llamado lambda. Entonces, m a la 4 B sub 1 tendrá que ser L a la lambda a la 4, lambda sub 1 a la 4, por R sub 1 B sub 1, más L sub lambda sub 2 a la 4, R sub 2 B sub 2, más lambda sub 3 a la 4, R sub 3 B sub 3. Listo. Ya tenemos una ruta de trabajo. La ruta de trabajo va a ser hallar los autovalores, a partir de los autovalores hallar los autovectores y luego hallar la combinación lineal de ellos y hallar estas constantes R1, R2 y R3. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo estamos, muchachos, para hallar? ¿Cómo están ustedes, muchachos, para hallar determinantes? Porque en Argentina ya eso no se ve casi, ¿cierto? ¿O sí? Bueno, a tomar el silencio. Pues lo hacemos con una regla general. Si es la matriz 3×3 con Sarrus, pues eso lo vimos Listo. en vectorial. Listo. Entonces ahorita nos tenemos que volver a esta definición de acá. Que para hallar los autovalores tiene que cumplirse que la matriz extendida o expandida T menos lambda por la identidad o su determinante tiene que ser igual a 0. Entonces hacemos eso. Cojamos la matriz, le restamos lambda veces la identidad, que es equivalente a restar lambda de ¿dónde? La diagonal. En toda la diagonal. Entonces, primero, m menos lambda veces i. Simplemente. Voy a escribir eso otra vez. Me toca escribir. Bueno, voy a escribir lambda aquí súper pequeño. Menos lambda, menos lambda, menos lambda. Listo. Ahora, determinante de eso. Determinante de m menos lambda i. Bueno, hagamos el por determinantes por las... ¿Cómo se llamaba eso? Por las... Se llamaban es que reducidas. Bueno, en fin, quitamos primera fila, primera columna, multiplicamos. Positivo. Punto 8 menos lambda. Hola. Hola, ¿quién dijo algo? Bueno, seguiré. Queda punto 8 menos lambda, punto 4 menos lambda, menos 0.03. Siguiente. Quitamos esta fila y esta columna. Esta columna y esta fila nos queda punto 2, bueno, negativo, menos punto 2 que multiplica a punto 4 menos lambda, menos punto 3 por punto 1, perdón, punto 3 por punto 1, que me queda otra vez 0.03, más punto 2 por punto 1, 0.02, menos punto 1, que me multiplica a punto 8, menos lambda. Verifiquen. Bien, me equivoqué. No me dejen equivocar, o bueno, no me dejen seguir si me equivoco, porque yo para estas cosas de computación, de cálculos así, realmente no es que sea muy cuidadoso. ¿Está bien?
Alguno que ya lo haya hecho y... asumir que lo están verificando. Quito esta fila, esta columna, punto 2 por punto 1. Sí, así está bien. Ok. Esta columna, punto 0, punto 4. Correcto. ¿Qué va a pasar acá, muchachos? Esto tiene que ser igualado a 0 y entonces nos va a salir un polinomio de cuántas, de qué orden o de qué grado, de 13 o qué, como esperamos. Yo saco calculadora. Punto 8 por punto 4. Punto 32 menos punto 4 lambda. Perdón, punto 8 lambda. Menos punto 8 lambda. Menos punto 4 lambda. Menos lambda cuadrado. Menos 0.03. Menos punto 2 por punto 4. Punto 02. Punto 2 por punto 4. 0.08. Punto 2 por punto 4. 0.08. 0.08. Menos punto 2 lambda. Menos 0.03 más 0.02 menos punto 1 por punto 8, 0.08 menos punto 1 lambda. Para calcular esa determinante no se podría multiplicar por 10 para facilitar los cálculos. Y luego ya, o que os alteran. Bien. No voy a alterar nada. Precisamente esa es una propiedad de los determinantes. Que yo puedo multiplicar todo por 10. Pero pues ya lo hicimos así. En todo caso, es mejor que lo hagan así, porque cuando vayan otra vez por allá a la fórmula del estudiante, si les toca, se les va a olvidar que esos números eran divididos por 10. Entonces, pues realmente el valor que les dé lo tendrían que dividir por 10 al final. Igual, este cálculo pues acá no es particularmente complejo, entonces sigamos. Punto 32. Multipliquemos ahora sí mejor todo por 10. Al otro lado tenemos un 0, entonces no tenemos problema. Entonces nos queda este por 10, no, por 100. Por 100. Nos queda 32 menos 8, 80. 80 lambda menos 40 lambda menos 100 veces lambda cuadrado menos 3 menos 8 menos 20 lambda menos 3 más 2 menos 8 menos 10 lambda igual a 0. Y usted multiplica por 100. Ahora sí, factores aquí similares. Lambda cuadrado está azul, menos 100 lambda cuadrado. Lambda, tengo menos 10, menos 20, menos 30, menos 34, menos 34 y menos 80, menos 114,
Menos El 4 114. lambda es 40. Ah, es correcto. Es correcto, es 40. Otra vez entonces. Menos 120 lambda, menos 140 lambda, menos 150 lambda. Y ahorita constantes entonces. Me quedan 32. Bueno, primero los negativos. Menos 3, menos 8, menos 11. Menos 3, menos 14. Más 2, 12. Menos 8, menos 4. No. Menos 12, menos 8. Ah, ya me perdí. Menos 3, menos 8, menos 11. Menos 3, menos 14. Más 2, menos 12. Menos 8, menos 20. Más 32, 12. Sí, Sí, es 12. listo. ¿Qué nos queda entonces? Hallar los lambda. Multiplicamos todo esto por menos 1 para que nos quede más. 100 lambda cuadrado más 150 lambda menos 12 igual a 0. Listo. ¿Qué aplicarían ustedes acá? Fórmula del estudiante. Listo, apliquemos fórmula del estudiante. Entonces tenemos menos b. Bueno, primero que todo, ¿qué vamos a ver ahí? ¿Cuántas raíces tiene ese polinomio? Sí, tiene dos, pero eso no se llama, tiene que tener tres. Tiene que tener 3. ¿Eso qué nos dice de esa matriz? ¿Qué nos dice esa matriz? Es de esa matriz el hecho de que el espacio de los autovectores vaya a ser menor que la dimensión. Que tiene un vector que no es LI. Pues no es invertible. Es correcto. Es correcto. Eso quiere decir que la matriz no es triangular o no puede ser triangular. Entonces, en ese caso, lo que nos dimos cuenta es que para poder hallar ese vector de estado transitorio, tenemos es que diagonalizar. Yo tengo una pregunta. Sí. Al principio sube un poquito por fallo de algo. Pero no sé si de pronto estoy perdido yo. Y es que ahí el momento de hallar el determinante no faltó por abajito, abajito. Ahí no faltó por multiplicar el 0,7 menos lambda. Ahí al principio no. ¿Dónde? ¿Acá? Sí, ahí arribita. O sea, sería, no sé, menos, o sea, menos 0,7 menos lambda por 0,8 menos lambda o ahí porque, o uso otro método. 0,7 menos lambda. Es correcto. Correcto. Aquí se me olvidó poner punto 7. Por eso les dije, díganme si está bien, porque yo a veces me alegro acá sacando cosas y me hace falta, claro, aquí hace falta primero el primer elemento de todas las... Sí, de menos todas las lambda o el lambda derivadas. no tampoco le pone. Menos 7 menos lambda. Que ahí está el error. Gracias, ¿quién somos? Felipe. Felipe. Gracias, Felipe. Por eso les Listo. digo, pongan cuidado ahí a las cosas que yo voy copiando, porque yo me pongo a escribir ahí rápido y sí, Felipe tiene razón. Acá nos hizo falta el punto 7 y ya saldría, ya me iba a poner a invertir eso, perdón, a diagonalizar cuando realmente está aquí faltó el punto 7 que nos va a dar las tres raíces.
Listo, hagámoslo otra vez rápido. Menos 0.7 menos lambda. ¿Por qué te diste cuenta apenas hasta este momento? ¿O es que no estabas poniendo atención? Porque el que claramente no estaba poniendo atención era... Ok, me puse a analizar todo, pues y me parecía muy raro que no viera todos los... Sí, Todos no, los... eso no es realmente crítico. Realmente eso puede pasar. Puede pasar que no tengan todo lo que la matriz no tenga el mismo número de autovectores o de autovalores que su dimensión, pero entonces en ese caso para poder hallar esa solución toca desdiagonalizar y encontrar los autovectores como combinación lineal de datos. Es decir, van a encontrar una línea, van a encontrar uno de los vectores que va a ser, digamos, el vector libre, ¿sí? Y los otros dos se tienen que escribir en términos de eso, y esos serían los tres autovectores, pero eso puede pasar. En este caso, lo iba a hacer así porque omití ese menos 0.7 menos lambda, pero puede pasar que eso pase, que eso sucede. ¿Sí estamos de acuerdo? Listo. Ok. Pero sí, muchachos, eso es básico de este método. Claro, siempre tenemos que lugar por ese primer número. Entonces, quitamos otra vez esta fila y esta columna. Nos queda punto 2 por punto 1, 0.02 menos punto 8 menos lambda por punto 1 menos, damos esta columna y esta fila, nos queda punto 2, 0.4 menos lambda menos punto 3 por punto 1 que es 0.03 más punto 2 por punto 1, 0.02 menos punto 1, 0.8 menos lambda. Y otra vez me falta listo, aquí ya se me adelantó. Aquí, ¿qué había? No, ya no, ¿qué había en esta primera entrada? Para multiplicarlo acá. Eso es un punto 1. Entonces aquí hay punto 1. Perdón, es acá. Acá hay un punto 1. Y en esta hay un punto 3. Que hay un compañero que ya se me adelantó y ya la tiene hecho. Ya lo tiene hecho. Vamos a confiar en el compañero y nos dice que nos queda menos. Digamos, después de esos cálculos nos queda menos lambda a la 3 más 1.6 lambda cuadrado menos 0.63 lambda más 0.018. El compañero es Juan Fernando. Juan Fernando, ¿eso lo sacaste a mano? ¿Lo sacaste cómo? ¿Alguien más de pronto ya se adelantó y omitió ese error y bueno, que nos demos cuenta temprano? Y esto igual a 0. Ah, utilizaste software. Ok, okay, si utilizó software, confiemos en eso. Como esto tampoco es un curso de factorización, pues entonces también va a ser algo de trampa. Vamos a usar un software para encontrar esas raíces. Ya, una vez encontradas las raíces, tenemos que encontrar los autovectores. Realmente, muchachos, fíjense que este problema con ese periodo tan pequeño, está sobredimensionado utilizar autovalores y autovectores. Miren todo lo que hay que hacer
A Sofía le dio diferente. ¿Con qué lo hiciste? También lo metí en una calculadora. Ah, lo metiste en la y te dio distinto. Sí, a mí el segundo valor me da es 1.9 A mí también. y el segundo me da menos 1.08. Espera, muchachos, otra vez. Me desconcentraron aquí. El Me segundo da le menos, o te da sea, menos el lambda. x a la 2 me da 1.9 y el Ujú. otro me da menos 1.08 y ya Ujú. el tercero sí me da 0.018. ¿Alguien más tiene uno así parecido? Sí, a mí también me dio igual. El segundo. El segundo. Te dio como el segundo. Bueno, van 2 contra 1. Vámonos con las probabilidades. ¿Quién habló? Mateo. Porque aquí hay otra persona que se llama Mateo que dice que también le dio así. El último le da 0.18. Sí, a mí también, ese último también me da 0.18. Bueno, ¿.18 o .018? 0.18. O sea, 0. sí. El resto ya a mí me dio igual que todo. Menos el último dígito que es 0.18. 0.18 y a uno les dio 0.018. Es una diferencia de un orden de 100. Entonces vámonos con este. .18. Yo es que en este momento no tengo calculado. Yo estaba haciendo una cuenta de celular. Entonces están entrando número por número. Pero ustedes que tienen las calculadoras científicas ahí con cálculos de determinantes, pues entonces confiamos en ellos. Entonces, ¿estamos de acuerdo que es la tercera? ¿Alguien más tiene otro? Sí, la tercera, entonces listo. Este es el polinomio característico. De ahí van a salir los autovalores. Listo. Bueno, y una vez ustedes ya que tienen las calculadoras, yo voy a ir para Wolfram a meter ese polinomio, pero entonces, vamos a ver quién lo saca primero. Ustedes con su calculadora, yo con Wolfram. Las raíces 1, 1.5 y menos 0.6. Ahí es un buen indicativo porque, bueno, una propiedad que se me olvidó mencionarles de este tipo de matrices estocásticas es que uno de los valores propios siempre tiene que ser 1. ¿Por qué tendrá que ser siempre 1, muchachos, uno de los valores propios? ¿Quién me sabe decir? A Felipe le da 0.299.6 y 1. Fíjate de pronto, porque nos dan iguales 2, bueno, y te di una positiva. Uno positivo tiene que dar sí o sí. A mí me da una que es 1.5 y hay una que es menos 0.6. ¿Alguien más le dio algo así parecido? 1, 3 décimos y 3 quintos. Juan Fernando dice que le falta el lambda a menos 1.08. Ah, sí, aquí me falta el lambda. Bueno, eso cambia algunas cosas. Entonces también en mi pantalla de Wolfram. No. No. Ah, ok. Sí, da 1, un décimo y un y 0.6. Listo, entonces lambda es 1. Ya que lambda es 1, bueno, lambda 1, lambda 2, punto 3 y lambda 3.6. Ahora, como sabemos, asociados a cada uno de estos autovalores, hay asociado un autovector que se tiene que hallar de la misma manera. Bueno, es una manera muy parecida. Le pregunto una cosa, porque es que tiene que dar siempre uno para que... Hay un autovalor en este tipo de matrices, en procesos de Markov o en matrices estocásticas, que siempre da 1. Tiene que cumplirse que siempre da 1 y tiene que ver con el hecho de que la suma por columnas siempre es igual a 1. De modo que si yo transpusiera esta matriz o digamos transpongo este punto 7
punto 2, punto 1 y lo multiplicase, solo por sacar un ejemplo, cualquiera de ellos me tiene que dar 1. Entonces, si yo este lo transpongo y lo multiplico por un vector X cualquiera, me va a dar el mismo vector, que es lo mismo que si yo hubiese multiplicado a por X y me diera lambda por X, donde lambda va a tener que ser igual a 1. ¿Está claro? Ah, sí, sí, listo. Gracias. Y del mismo modo, como la transpuesta tiene el mismo autovalor que la matriz normal, esto es para evidenciar realmente que punto 7 más punto 2 por punto 1x me tiene que dar x, pero si yo la transpongo, es decir, si lo hago con esta que es nuestra original, tiene que dar exactamente lo mismo, sino que aquí es como para que se viera directamente. La transpuesta tiene los mismos autovalores que la matriz normal. Esa es otra propiedad. Por aquí van saliendo propiedades así como eh, al azar, bueno, van saliendo así en la, ¿cómo se dice? On the run. On the run. Yo tengo una duda, Sí, contando. pero entonces, si eso que acabaste de decir se cumple, entonces sería igual si no son las columnas las que suman uno, sino las filas. No. Porque es que, Bueno, por ahí. ejemplo, yo he buscado varios ejemplos en PDFs así en internet y las que suman uno son las filas y no las columnas. Las filas, Entonces no. eso a mí me confunde. Realmente eso es una cosa de lo que llaman convención. La convención es que en las columnas se coloquen los estados que nos interesan y en las filas las transiciones o los estados siguientes. Pero ya vuelvo otra vez. Los autovalores de la transpuesta son iguales a los autovalores de la matriz normal. Por tanto, es indiferente realmente cómo yo los coloco. Es una cuestión de convención. Hay gente que se apega a la convención de colocar las columnas como los estados y sus transiciones y hay otra que los colocan en las filas. Pero eso no debería tener realmente efecto sobre los autovalores y los autovectores. Gracias. Ok. Listo, muchachos. Entonces ya lo siguiente, ya tenemos, bueno, a lo que iba ahorita. También todo el proceso que hemos hecho solamente por no multiplicar 4 veces por sí mismo una matriz. Realmente para este ejemplo, lo inteligente hubiera sido multiplicar 4 veces la matriz por sí misma. Pero como estamos en cadenas de Markov, pues lo hacemos así. Realmente esto aplicaría para un 15, por ejemplo, 10 a la 15, pero perdón, una matriz elevada a la 15ª potencia. Eso sí, multiplicar 15 veces una matriz por sí misma se vuelve inmanejable, sobre todo a mano. Entonces habría que recurrir a esto. Entonces ya teniendo cada uno de los autovalores, vamos a hallar los autovectores. ¿Cómo hallamos los autovectores? Volvemos a la ecuación. Volvemos a la ecuación de que la matriz multiplicada por x tiene que ser igual al lambda asociado por x, donde lambda va a ser cada uno de estos. Entonces el autovector 1 va a ser t por el autovector 1 igual a lambda 1 por el autovector 1. Entonces hacemos lo mismo, multiplicamos ambos lados por la matriz identidad. Nos queda t por x1 igual a lambda 1 por la identidad por x1. Esta ecuación se reduce a lo siguiente. T por x1 menos lambda 1, 1x, 1 igual a 0. Realmente hay que solucionar un sistema lineal igual a 0, donde la matriz va a ser la matriz que nos interesa, pero restándole en la diagonal el autovalor esté igual a 1. Entonces la primera va a ser, la matriz era, será punto 7 menos 1, punto 1, punto 3, expandida con 0, punto 2, punto 8, menos 1, punto 3, punto 1, punto 1, punto 4.
0.1, 0.1, 0.4, menos 1. Sí, podemos hacerlo de las dos formas que sean. Puede ser con lo que ustedes conocen ya de resolucionar, pues pueden sacar el sistema de ecuaciones si les da, o diagonalizar. Eso para diagonalizar muchas veces confieso que siempre muy mal, o sea, me choca eso de esas operaciones. Entonces, quién nos colabora? ¿Quién? Bueno, acá nos va a quedar menos punto 3, punto 1, punto 3, punto 2, menos punto 2, punto 3, punto 1, punto 1 y menos punto 6. 0, 0, 0. Menos 30, 10, 30, 20, menos 20, 30, 10, 10, menos 60. 0, 0. Ahora sí, esa diagonalizada de ahí. ¿Ustedes tienen alguna herramienta o la hacemos así a mano? Eso sí, no me vayan a dejar perder otra vez que eso, llevar la cuenta de esas operaciones no me gusta casi. Bueno, lo primero, vamos a la siguiente. 3 veces, me dicen si esta les parece. 3 veces E3 más E1. Y la otra 2 veces E2 más, no. Bueno, ¿quién da más? ¿A quién se le ocurre una mejor para sacar ese cero ahí en esa fila? Ustedes que tienen esto más fresco. Me imagino yo pues. 3 veces E2 más 2 veces E1. 3 veces E2 más 2 veces E1. Correcto. Juan Fernando, escribe porfa al grupo mejor, para que todos lo tengamos. Juan Fernando ya sacó el primer autovector. ¿Cómo lo sacaste, Juan Fernando? Para que valide. Para ahorrar pasos, pues utilicé símbolo y uno ya utiliza como el codiguito para realizar el proceso y ya uno le da los autovectores y los autovalores. Listo. Entonces, Juan Fernando dice que X1 es el vector, bueno, ese vector no me está como 2.25, esas entradas 75 y 1. Vamos a ver. Bueno, hagámoslo así por brevedad, pero acuérdense que en el parcial no van a tener esas ayudas. Entonces practiquen eso de diagonalizar. No, me gustaría que lo hubiéramos practicado porque se puede dar que una de esas filas, o mejor, que el sistema no tenga solución, sino que tenga infinitas soluciones y entonces nos queda una fila, o mejor dicho, nos queda el vector en función de una de las filas. Eso puede darse. Por ejemplo, como le dio para el de 3/5. Sí, bueno, no, ese es un 0. Perdón, que la diagonal así. Ya se me está acabando la batería. ¿Quién más está de acuerdo ahí con Juan Fernando? ¿Quién lo sacó así? Para que validemos y nos vamos a hacer. Es así como por eso, por brevedad, para que agilicemos, pero entonces que sepamos que está bien. ¿Alguien más lo hizo así?
Dice Juan Fernando que el segundo nos da 0.66, negativo menos 0.33, 1. Y que el siguiente, o sea, x3, nos da menos 1, 1 y 0. Bueno, vamos a confiar en que Juan Fernando lo sacó. Lo que nos interesa es saber cómo se aplica y dónde se aplica para resolver las preguntas que nos hacen. Las preguntas es, en las elecciones de 2020, teniendo en cuenta esta distribución, inicial, ¿cómo van a ser en el 2020? Esa era la pregunta. Entonces habíamos dicho, para recapitulemos, que ese P0 yo lo puedo expresar en términos, no hay una vez, vamos a P0. P0 yo lo puedo expresar como una combinación lineal. P0 puede ser una combinación lineal de los autovalores y de los autovectores. Entonces ya habíamos dicho que P0 es R1x1 más R2x2 más R3x3, y que el estado cuarto será multiplicar ese primer estado, el estado inicial, por la matriz M. Entonces, M a la 4. P4 va a ser M a la 4 por P0. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿cierto? Expandiendo ese P0, reemplazando como lo habíamos escrito, M a la 4 nos queda multiplicando a R1x1 más R2x2 más R3x3. Distribuimos, vamos a sacarlo así, R1 M4x1 a la, es que M4, M a la 4. R1 M a la 4 x1 más R2 M a la 4 x2 más R3 M a la 4 x3. Ahora, de nuevo, por definición de autovector, esto se reduce a lo mismo que R1 lambda a la 4 x1 más R2 lambda, bueno, esto es lambda 1, lambda sub 2 a la 4 x2 más R2 lambda sub 3 a la 4 x3. Ya tenemos x1, x2, x3, ya tenemos lambda, entonces P4, 4 será R1, lambda 1 nos había dado 1, entonces lambda 1 es lambda 1 es 1 a la 4, 1, entonces nos queda R1 por x1 más R2. Lambda 2 nos había dado 0.3, nos queda 0.3 a la 4 por x2 más R3. El otro lambda nos dio 0.6. 0.6 a la 4 x3. Este vector es 2.25, 375 y 1. Más. ¿Cuánto es 0.3 a la 4? ¿0.3? ¿Cuánto? 0.3 a la 4. No, 0.3 a la 4 es 0.0081. Por x2 nos había dado
menos 0.66 menos 0.31. Y x3. 0.6 a la 4. Punto 1296 R3 multiplica a menos 1, 1 y 0. Listo. Ya con eso ustedes pues ya pueden seguir. Hacen la suma y multiplican, hacen la suma y eso les va a quedar ya el P4 en términos de esas constantes. Entonces ahí las constantes, pues uno despeja las constantes, ¿cierto? De ahí de esas ecuaciones. ¿Y qué es lo que representan esas constantes? Esas constantes son las, aquí son los coeficientes con los que yo puedo representar el vector con una combinación lineal. Ustedes ya saben pues cómo encontrar las constantes de una combinación lineal. Sí, ahí les va a salir pues el sistema de ecuaciones y ahí ustedes ya despejan pues las ecuaciones. Vamos a pasar al siguiente para que nos venga ya, que ya eso es para Fernando. Hagamos, bueno, hagamos este en el que nos toca construir la transición. Yo tengo una pregunta. Sí, ¿Eso de ejercicio no se resuelve un poco más breve con el vector estacionario? sí, evidentemente lo que van a encontrar aquí en términos de esto, lo que se va a reducir con el vector estacionario es a este término de acá nomás. Fíjense que esta ecuación se queda en términos esta de acá. Pero la pregunta no era por el vector estacionario. Realmente el ejercicio sí pide hallar el sistema en estado estacionario. Pues yo lo quería llevar al estado 4. Realmente pedían era en el estado estacionario. Fíjense en lo siguiente. Va a quedar R1, lambda 1 a la n, digamos en el estado n. Va a quedar más R2 lambda 2 a la n más R3 lambda 3 a la n. Bueno, y todo eso por cada uno de los autovectores. Fíjense que este autovector va a valer 1. Este es un número pequeño, que es 0.3, y este es un número pequeño, que es 0.6. Cuando el límite, cuando n tienda a infinito, de 0.3, que es un número menor que 1, esto va a tender a 0. Y esto va a tender a 0. Por tanto, en el estado estacionario, lo que vamos a encontrar es que realmente la solución en estado estacionario de un sistema de estos siempre va a estar asociada al autovector y al autovalor de igual a 1. O sea, aquí les va a quedar realmente en el estado estacionario que eso se va a estabilizar en R1 por el vector X1, donde esas constantes de X1 pues son constantes realmente arbitrarias. Listo, gracias. Ok. Si ahorita les paso todo el enunciado si quieren, para que lo tengan ahí presentes. El problema realmente sí pide es el vector estacionario. Incluso ni siquiera lo hacen con esto, sino que hayan de una vez la diagonalización. Entonces encuentran el estado estacionario, que es resolviendo. Ellos de una vez parten del hecho de que si en el estado estacionario tienen que llegar a que eso se reduce al problema cuando lambda es igual a 1. Entonces resuelven esta ecuación
¿Dónde está? Resuelven esta, diagonalizan, y cuando diagonalizan, que era lo que yo iba a hacer acá, que no lo hicimos, es que el vector en estado estacionario es este x1. ¿Dónde está? Es este x1, pero multiplicado por una r. Recuerden que estas entradas no pueden ser mayores que 1. ¿A dónde va lo de la normalización? En que como estas entradas tienen que ser todas mayores que 1, para normalizarlo, lo que se hace es sumarlas y dividirlas por la suma, cada uno. O sea, cada una de estas entradas dividirlo por la suma de ellos para normalizar. Sí, acuérdense que por allá arriba, cuando hicimos la normalización, por eso es que uno se pierde. Cuando uno hace la normalización, se olvida de que estas entradas no pueden ser mayores que 1. Esta es mayor que 1 porque es sobre la que está normalizado, pero entonces realmente todas estas entradas son divididas por, bueno, realmente el vector en estado estacionario será x1, la suma es 2.25 más 3.75 más 1 me da 7. Entonces la primera será 2.25 dividido 7, que me da el 32%. La siguiente es 3.75 dividido 7, me da 0.53. Y la siguiente es 1 dividido 7, que me da 0.14. ¿Sí? Bueno, realmente yo ahí me comí unas cifras significativas, pero eso me da 53 más 0.32. Ahí está 0.99. Pero eso fue porque por ahí arriba multiplicamos por 100. Entonces hay que normalizarlo. Realmente el vector en estado estacionario, o sea, lo que eso se va a estabilizar luego de muchos periodos, es que luego de muchos periodos, ¿cuánto van a ser? No sabemos. Yo lo puse para que fueran en el 2020. Esa parte se la cambié yo al ejercicio. El siguiente es este. Hagamos este. Dice, un conejo, yo hago zoom. Un conejo tiene un par de genes, bien sea GG, o sea, dominante, o sea, cuando los genes son en mayúsculas, un gen dominante. La combinación G con G son genes, o es un conejo con genes dominantes. G mayúscula, G minúscula, es decir, es híbrido y el orden es irrelevante, es decir, que GG es lo mismo que G mayúscula, G minúscula, o G minúscula, en el cual los genes son recesivos. Dice, cuando se aparean dos conejos, la prole hereda un gene de cada uno de los padres con igual probabilidad. Entonces, si se aparea un dominante GG con un híbrido G mayúscula, G minúscula, la prole es dominante con probabilidad de 1/2 o híbrida con probabilidad de 1/2. Supongamos que se empieza con un conejo de un carácter dado cualquiera, este o este, y que se aparea con un conejo híbrido. La prole producida de nuevo se vuelve a aparear con un híbrido y así el proceso se reproduce durante cierto número de generaciones, siempre con un híbrido. Nos piden primero encontrar las probabilidades de transición de la cadena de Markov definida. Segundo, asumir que se empieza con un híbrido y sea mu sub n la probabilidad o la distribución de probabilidad de carácter del conejo en la generación n. En otras palabras, la probabilidad, o sea, mu sub n de GG, mu sub n de G mayúscula, G minúscula y mu sub n G minúscula, G minúscula son las probabilidades en la generación n de que el conejo sea GG, que sea G mayúscula, G minúscula, que sea G minúscula, G minúscula, respectivamente. Encontrar mu sub 1, mu sub 2, mu sub 3, y se puede hacer lo mismo para un n en general. Entonces esto se hace de la siguiente manera a partir del enunciado. Se parte de un conejo híbrido. Entonces el conejo es de la forma GG. Estos diagramas se los inventó un que se llamaba Mendel, o Mendel, no, ese no era Mendel. Estos se llaman diagramas de Mendel.
Entonces en los diagramas de Mendel uno coloca los genes que quiere representar. Siempre va a ser con un conejo híbrido, como nos dice el enunciado. Entonces ponemos acá gen G mayúscula, gen G minúscula. Y nos dicen que se empieza con cualquier conejo. Se empieza con un conejo, digamos, en este caso empecemos con GG. La combinación, ¿cómo va a ser? Escribimos acá también GG y acá escribimos los resultados. Dominante con dominante me va a dar dominante, dominante, dominante con dominante me da dominante con dominante, dominante con recesivo, dominante, dominante recesivo y aquí también dominante recesivo. Entonces empezamos a escribir la transición para este sistema. Acuérdense, teniendo un dominante, un híbrido y un recesivo, nos dicen cuáles son las probabilidades o las transiciones, o sea, los estados siguientes, siempre con un híbrido. Entonces, escribimos acá. Siempre con un híbrido. Entonces, eje minúscula, G minúscula, G minúscula. Listo. Entonces, tenemos con un dominante, la probabilidad de que la prole sea dominante es del 50%. Miren que tenemos dos casos de 4. ¿Sí? En esa combinación, dos casos de 4 nos van a dar dominantes. Entonces escribimos 0.5. ¿Se entiende el mecanismo? Por ejemplo, alguien que no haya visto biología, ¿entiende el mecanismo de esa combinación ahí? No es pues realmente algo muy abstracto. Bueno, vamos a asumir que sí. Recesivo, perdón, híbrido, también son 2. 0.5 y 0.5. Evidentemente, miren que ninguna de esas combinaciones nos producen un recesivo, entonces la probabilidad es de 0. Y la suma de esta columna es 0.5. Porque arriba está la G mayúscula, G minúscula 2 veces. ¿Dónde acá? En la horizontal. En la horizontal acá. Porque está G mayúscula, G minúscula 2 veces. Por eso te pregunto, en esta línea que estoy señalando. No veo que está señalada. Sí, abajo, en la otra. Aquí. Pues en Encimita de la la segunda matriz. Ah, ya en la matriz. Sí, me equivoqué. Aquí va. Es G minúscula, G minúscula. Listo. De resto está claro, esa era la única duda. Sí. Listo. La siguiente va a ser con un híbrido. Entonces, si un híbrido se hace aparear con un híbrido, ¿cuáles van a ser las combinaciones y por tanto las probabilidades de transición? Nos va a dar aquí recesivo, perdón, el dominante, aquí nos va a dar híbrido, aquí nos va a dar híbrido y aquí nos va a dar recesivo. Listo. Tenemos entonces que 1 de 4 va a ser dominante, entonces acá nos queda 0.25. 2 de 4 van a ser híbridos, entonces con híbridos va a ser 0.5. Y por tanto, evidentemente, recesivos van a ser 0.25. 0.25 más 0.25, 0.5 más 0.51. Y finalmente con un recesivo. Con un recesivo. Recesivo, recesivo. Nos va a dar híbrido, híbrido, recesivo y recesivo. Entonces va a ser lo mismo que este 0.5. A partir de un recesivo obtenemos, bueno, no nos salen dominantes. Aquí va a ser 0. No sale ningún dominante. Híbridos nos salen 2, sería 0.5. Y recesivos pues nos salen otros 2. Ya tenemos la matriz de transición. Digamos si se empieza, asuma que se empieza con un conejo híbrido. Entonces, ¿cómo será el vector de estado 0? Si tiene esta estructura.
P0, ¿cómo va a ser? Sería punto 25, punto 5 y punto 25, ¿no? No, el estado Estoy- 0. El estado 0 nos dice el conejo es híbrido. Como es híbrido, solo tiene una de las características. Entonces será, si asumimos este orden, será, ¿qué probabilidad tiene un híbrido de ser dominante? 0. Pues él está en su estado actual y en su estado actual él es híbrido, por tanto las demás tienen que ser 0. ¿Está claro? Ese es el 0, ese es el con el que se inicia. Todavía no le hemos aplicado la matriz. Ah, síntesis 0, 1, 0, no. 0, 1, 0, correcto. Ese es el estado inicial. Ese es P0. Como aquí también están pidiendo realmente es un estado intermedio, lo que se haría directamente sería simplemente multiplicar esta matriz para el siguiente estado, para P1, sería esta matriz elevada a la 1 por este vector, 0, 1, 0. Pero ese no es pues el asunto del taller, entonces habrá que hacerlo hallando los autovalores y autovectores. Realmente, como les dije, este tipo de problemas de cadenas de Markov recurren a los autovalores o los autovectores cuando son muchas generaciones después. Para 2 o 3 generaciones, pues realmente está un poco sobredimensionado, pero se hará de la misma manera. Lo que importa es que sepan plantear las transiciones, sacar los autovalores y los autovectores cuando tengan pues ahí el número muy grande y ya a partir de ahí calcular el Pn, el P sub n, como la combinación lineal de los autovectores por sus autovalores elevados a la n. Entonces el mu sub n, para dejarlo, digamos, que la pregunta era expresar mu sub n, o sea, se puede expresar mu sub n en general, pues el mu sub n, está tan loco. El P sub n será una constante por el x sub 1, también tendremos 3, más R2, x sub 2, más R3, x sub 3. Realmente esto es repetir lo mismo que ya habíamos hecho y llegar a que eso se deja en términos de una constante arbitraria. Hagámoslo para que no quede así como en el aire. Hagamos esto para que no quede en el aire. Pero entonces no lo hagamos así con dejarlo expresado, sino que hallemos, ya sabemos a qué es lo que va a llegar. Sí, ya sabemos que en el estado estable eso queda en términos del autovalor y el autovector, que es el x1, ¿sí o qué? Entonces el estado general, o mejor el estado estable, pues en términos de n, bueno, este no tenemos de qué va a quedar cuando n tiende a infinito, va a quedar R1 X1. ¿Y cómo hallamos X1? El X1, recuerden que se halla con el sistema de ecuación expandido, restando aquí 1 en la diagonal. Entonces, para hallar el X1, tenemos 5 menos 1, 0.25, 0.5, 0.5, 0.5. Ah, bueno, aquí tenemos el tuyo. 0.25, 0.25 y 0.5. Menos 1. Bueno, esto expandido con el vector 0.
queda menos 0.5, 0.25, 0, 0.5, menos 0.5, 0.5, 0.25. Bueno, ahí de entrada, antes de uno empezar a diagonalizar, ¿ven algo que indique que eso no vaya a tener soluciones o que vayamos a encontrar un pivote? Correcto. Sí, sí, José, es 0. ¿De dónde saqué el 0.25? Si lo leí mal. Gracias, José. Y Juan Fernando también. Listo, bueno, entonces ya está prácticamente queda analizada la primera. Entonces, X1. Bueno, ya tenemos el primer pivote. El siguiente, pues será simplemente sumar esas dos. Menos 50 más 50, 0. 25 menos 50 menos 25. Y 0 más 50, 50. 0 más 0, 0. 0, 25 menos 50. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo o no sume mal? O sí o no sume bien. Menos 50 más 50, 25 menos 50 menos 25. Sí, ahí está bien. El siguiente, será también sumar simplemente. 0 más 0, 0. 25 menos 25, 0. Menos 50, menos 50, 0. 0 más 0, 0. Entonces, fíjense que encontramos que la tercera entrada, que es nuestra entrada libre, que era el recesivo, que era el GG. Entonces, GG es igual a GG y los demás serán iguales a menos 25 GG más 50 GG igual a 0. Menos 50 G mayúscula más 25 GG igual a 0. Entonces el vector realmente en estado estable, cuando n tiene infinito, es de la forma GG me queda
Menos 50, me queda me queda un medio de GG, ¿cierto? Un medio. Paso acá menos 50 GG. Sí, 50 dividido 2. 50 dividido 25 me da 2. No un medio, sino 50 dividido 25 medio. Y lo mismo el de arriba, pero el de arriba me da también. Ah, no sé si no me queda en términos de GG. Menos 50. Lo hago que por eso está. 25 G mayúscula G minúscula va a ser igual a 50 G mayúscula G mayúscula, con lo cual G mayúscula, que es lo que me interesa, me queda como 2GG, que al mismo tiempo es 2G minúscula G minúscula. Y eso va a ser igual a 2, perdón, G minúscula G mayúscula entre la 2. Otra vez 2. Entonces me queda 4GG. 4GG, y por tanto entonces el vector en estado estable va a ser el vector generado por GG que multiplica a 4, 2, 1. Sí, esas probabilidades van a depender de la probabilidad inicial de que el vector, o el mejor, el conejo sea recesivo. Sí, realmente cuando los periodos no son muy grandes, el vector de estado estable se vaya diagonalizando. ¿Hay alguna duda ahí? ¿Me puedes mostrar, por favor, cómo iniciaste el sistema? La matriz primera. No, cuando empezaste a escalonar. Ah, ok. Ellos de que fueran revisando. Cuando empecé a escalonar, sí, partimos de acá. Ah, ya escalonamos la matriz. Bueno, primero restamos el autovalor de toda la diagonal, nos queda esta matriz. Luego expandimos la ecuación, bueno, ya realmente ya está expandida. El primer término aquí ya era 0, entonces simplemente ese ya era el primer pivote. Este lo hallé sumando estas dos, ya aprovechando pues que tenía el negativo de acá. Realmente la diagonalización aquí estuvo sencilla. ¿Ya quedó claro o qué más de pronto duda tienen? No sé quién es. Es Sofía. Vamos a plantear el otro. Bueno, no, ya realmente ya no creo que nos dé tiempo. Entonces, muchachos, quedan de pronto al que quiera estos dos, pero realmente todos estos problemas son en una, por ejemplo, este pide luego de una generación, realmente dos generaciones, entonces no es realmente como demasiado aplicable este teorema de que se usa la potencia, se usa la potencia para calcular el estado siguiente, luego de n generación. Lo importante es que sepan plantear la ecuación ¿cómo se dice? De transición, la ecuación o la matriz de transición, y que a partir de ella hallen los autovalores y los autovectores y dejen planteado, digamos, el vector del estado n siguiente en términos de las potencias. ¿Listo, muchachos?
No se les olvide entonces, porfa, llenar la asistencia. Gracias por haber venido. ¿O quedan dudas? Díganme si quedan dudas en este momento para que redondeen. No hay dudas entonces. Pues a mí sí me quedó una duda, ¿por qué empezaste solo con el primer vector, el sistema, pues cuando lo planteaste arriba, antes de empezar a escalonar, tomaste solo el primer vector de la combinación lineal? Es por el hecho de que recuerda que uno de los vectores siempre va a ser, uno de los autovalores siempre va a tener back vector, siempre va a tener autovalor asociado igual a 1. Realmente el vector n se expresa como lambda 1 a la n, x1 otra vez, más r2 lambda 2 a la n, x2 y así sucesivamente. ¿Sí? Ahí estamos de acuerdo. Resulta Sí, que sí, claro. habíamos quedado claros en que lambda igual a 1 siempre va a ser un autovalor de una matriz de este tipo estocástica, por la misma razón que le dije ahorita al otro compañero. Entonces, como esta siempre va a ser igual a 1, independientemente de qué tan grande sea n, esto siempre va a ser 1, pero los demás autovalores tienden siempre a ser menores que 1. O sea, son, como provienen de una matriz estocástica y están normalizados, pues entonces los valores siempre van a ir de 0 a 1, entonces son menores que 1. Entonces un valor menor que 1, o sea, cuando un valor tiene valor absoluto menor que 1, entonces cuando R tiende a infinito, mejor, n tiende a infinito, ese valor prácticamente que se desvanece. Y por tanto, en el estado estable, a lo que llegamos es a que en el estado estable, eso dependerá simplemente del autovector, cuyo autovalor asociado es 1. Y para hallar ese autovector, lo que hacemos es hallarle el sistema, o mejor la solución al sistema lineal t menos lambda y igual a 0, que esto realmente es lambda igual a 1, entonces t menos la identidad igual a 0, que es restar un 1 en toda la diagonal. El vector que cumple con esta solución es el vector, es el autovector asociado a ese autovalor, que es a donde va a tender el sistema luego de n generaciones. Y vimos que este queda en términos de GG. Es decir, nuestra variable, o mejor, nuestra variable libre es esta GG. Entonces quedaba que GG es igual a GG porque no depende de nadie. Y las demás quedan como combinaciones de ella y nos queda que en el infinito, por allá después de n generaciones, el vector Pn va a ser el vector generado por GG, mejor dicho, por el vector generado por 4, 2, 1. Donde GG va a ser una constante pues arbitraria, puede ser cualquiera. En particular, pues será la probabilidad de que inicialmente el conejo sea recesivo. Listo. No era eso, era esa dudita que tenía. Ok, Muchas gracias. listo a ustedes. Oiga, profe. Igual a ustedes, chao, que estén bien.